Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les habla su profesora María Constanza Rodríguez. En el día de hoy, en su clase de proyecto de grado, vamos a revisar el desarrollo del capítulo número uno, pero además las correcciones que teníamos pendientes por realizar en el documento en cuanto al desarrollo de los marcos y en cuanto a la metodología. Básicamente esos ajustes tenían que ver con la forma de citar, la forma de organizar sus párrafos, el uso de los signos de puntuación y obviamente la parte de argumentación. Entonces, en el día de hoy vamos a realizar esa parte. Esperamos la participación de ustedes en la clase. Tenemos hasta el momento, se está uniendo Jessica a la clase. Esperemos que más compañeros se puedan vincular y podamos desarrollar la clase de una manera un poco más interactiva. Sin embargo, eh, en el día de hoy pues traje un ejemplo de un documento pues para que lo revisemos, lo analicemos y de pronto nos podamos ubicar un poquito más sobre el desarrollo de este capítulo número uno que ya pues se debe de tener bastante adelantado. Entonces vamos a revisar dentro de nuestro curso. A ver, bueno Jessica, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a esperar entonces que se hagan los correspondientes ingresos de los estudiantes a la clase.
Hola Jessica, bienvenida, buenas noches. Bueno, entonces ya estamos en la plataforma. Vemos entonces aquí los documentos que tenemos para consulta. La entrega número 1 que correspondió tenemos el material de estudio. Aquí está la plantilla. Ese trabajo lo entregamos el 15 de septiembre. La entrega 2 que fue una de las entregas en la que menos personas enviaron el documento para la revisión. Entonces era el desarrollo del capítulo número 1, que se supone lo debían entregar el martes 24 de septiembre, pero como les digo, muy pocas personas hicieron el envío, pero más que pocas personas, sí es importante que lo revisen, porque ya tenemos en este momento la entrega número 3, está programada la entrega número 3 para el sábado 12 de octubre. Quería entonces confirmarles esta fecha para que no vayamos a olvidarnos, la tengamos presente, y también hice el recorrido por el espacio para que ustedes vieran dónde se encuentra cada una de las entregas y ustedes dónde pueden ubicar la entrega, porque aún hay compañeros que no han ubicado los espacios dentro de la plataforma y no saben dónde encontrar la información. Bien. Entonces, para esta entrega número 3, vamos a entregar los ajustes del capítulo 1. Dice que corresponde al desarrollo del capítulo 1 de la investigación a partir del primer objetivo específico definido en el proyecto. Para esta entrega, debe presentar todos los ajustes sugeridos en el documento a partir de las observaciones remitidas en las anteriores entregas de la 1 a la 2, junto con el capítulo 1 ya ajustado. La recomendación de que no se reciben trabajos al correo. Entonces es aquí donde usted puede revisar, no, más bien adjuntar el documento. Es el de desarrollo del capítulo número 1, ya habiendo hecho todos los ajustes pertinentes en el
planteamiento del problema, objetivos, justificación, desarrollo de cada uno de los marcos. Esos marcos deben de estar muy bien desarrollados. Aquí vamos a ver algo bien interesante, que es la lista de las tablas y que es la lista de las gráficas. Pues la lista de las tablas nosotros lo hacemos cuando ya aquí en el desarrollo del capítulo número 1 nosotros empezamos a utilizar este tipo de recursos. Vamos a utilizar tablas, vamos a utilizar gráficas, vamos a utilizar imágenes, y es en estos sitios donde se tiene que escribir imagen número 1, el nombre de la imagen y en qué página quedó. Una vez terminemos de desarrollar todo el trabajo, ya lo tengamos terminado la información, lo paginamos. Y ya con las páginas entonces vamos a saber en dónde nos quedó cada uno de nuestros accesorios, llamémoslos de esta manera, como las gráficas, como las tablas y las ilustraciones. ¿Sí? Entonces aquí es importante que las coloquemos, pero ya les voy a explicar cómo las vamos a hacer. Entonces, esta, por ejemplo, que fue la primera tabla que nosotros hicimos, que fue en la parte de, perdón, pero este es en este trabajo. En la parte de la metodología, muchos de nosotros hicimos la tablita, esta tablita, ¿cierto? Esta tablita que habla de las herramientas de recolección de información. Entonces, ustedes la hicieron teniendo en cuenta los objetivos, qué instrumento iban a utilizar y el propósito. Esta tabla, en este trabajo en específico, la nombraron como la tabla número 2, porque antes en el planteamiento del problema utilizó una tabla, entonces esa era la tabla 1. Esta es la tabla número 2. Coloca tabla número 2, herramientas de recolección de información, y en la parte inferior coloca fuente, coma, elaboración propia y entre paréntesis el 2019. Si vamos a mirar, esa tabla tiene que estar aquí, en la lista de tablas. Sí, mire, la tabla número 1, que fue la que el estudiante colocó en la página 13, que fue la primera tabla. Y la tabla número 2 es la de herramientas de recolección de información, que quedó en la página número 35. Y muy seguramente más adelante nos vamos a encontrar con otra tabla que habla de las enfermedades laborales en miembros superiores, en específico en este trabajo. Entonces, esa es la ubicación de las tablas, ¿sí? Y la ubicación de las gráficas es igual. Miramos qué gráfica vamos a utilizar. Si las va a utilizar, le colocamos el número de gráfica 1, 2, 3 o el secuencial que siga, el nombre de la gráfica y en qué página quedó. Ya vamos a ir revisando qué es una gráfica, qué son imágenes y qué son ilustraciones. Entonces, aquí en el desarrollo de los marcos, bueno, que la justificación, recuerden que la justificación debe responder a un por qué y a un para qué se está haciendo la investigación. Fíjense en que la letra tiene que estar en Arial 12, que el interlineado que se mide acá en todo el documento tiene que estar en 1.5, que se deben de utilizar signos de puntuación, punto, coma, puntos suspensivos, punto y coma, que se deben de realizar las citas de manera correcta. En este caso, esta cita que la compañera colocó acá, entonces coloca acá y coloca el apellido del autor, entre paréntesis el año, señala que, y coloca la cita con sangría, y debajo se hace una argumentación. Es lo que yo les estoy pidiendo el favor que hagamos, porque el trabajo no lo podemos dejar solamente en colocar las citas
de los autores o las citas de tipo legal, sino que esas citas las tenemos que argumentar. Entonces, fíjense cómo lo hizo aquí la estudiante. Colocó la cita y en la parte de abajo escribió, de acuerdo a lo que dice la cita. Esto afecta la integridad física y mental del colaborador por medio de la observación en el punto de venta paga todo. Se considera que este tipo de trabajo no requiere de mayor esfuerzo físico, pero que tiene actividades repetitivas en tiempos cortos, como atender al cliente, realizar pagos, recargas de celular, facturas y pines, para lo cual requiere el uso de la máquina GTK en una jornada de 8 horas, pero por la mala adecuación del puesto de trabajo manifiesta dolor de espalda, brazos, muñecas, cuello, todo relacionado a las extremidades superiores. Fíjense que ese argumento está totalmente aterrizado a la empresa que ella está investigando y a la problemática que se está desarrollando, pero de acuerdo a lo que dijo el autor en su cita. Vemos otro ejemplo. Entonces aquí citó el autor, también era una cita mayor de 40 palabras, es decir, con sangría. Y aquí lo argumentó. En el punto de venta paga todo del Centro Empresarial Arrecife se evidencia mayor frecuencia de personas. Los colaboradores destinados a esta labor no es por lograr atender a las personas que solicitan algún servicio que paga todo presta. Los lugares donde se realiza la labor son aquellos que están diseñados con grandes espacios para recibir clientes, y el espacio del trabajador es un lugar muy reducido e incómodo. Son muchos aspectos. Esto genera que el trabajador se encuentre vulnerable a una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Se evidencia que en los puntos de venta la mayoría de las colocadoras posiblemente contraigan una enfermedad laboral y la empresa tiene una pérdida económica y una disminución en el proceso que se está realizando. Se evidencia la vulnerabilidad del trabajador, ya sea por acoplamiento que tiene que hacer dentro del área desarrollada su labor o simplemente por la acumulación de trabajo. No podemos dejar, no podemos estar mal. Acuérdense que toda la redacción debe de ir en tercera persona. Quedaría así. No se puede dejar atrás el estilo de vida del trabajador y sus hábitos, puesto que esto influye también en el momento de ejecutar la labor. Además, la investigación lleva a determinar cuáles son las enfermedades que afectan en los puntos de venta, para así tener claro cuáles son de origen laboral y cuáles son de origen común. Esto ayuda a la empresa para que desarrolle planes de mejora, los cuales están enfocados en la disminución de enfermedades y así lograr un campo productivo de calidad. Fíjense el argumento que le hizo a la cita que antes había hecho. Siempre enfocada en la empresa en la cual se está haciendo la investigación. Esos son los argumentos que generalmente a nosotros nos están haciendo falta, porque ya estamos citando, pero hoy nos quedamos en citar. Hay que hacer el argumento de Rafoya. Es lo que hay que hacer en cada uno, en el marco de teórico, en el marco de antecedentes, en el marco legal. Aquí, por ejemplo, hay la cita de un autor, la colocó, la demarcó porque es de mayor de 40 palabras, tiene 51. Y aquí colocó, estas condiciones hacen que los colaboradores del punto de venta paga todo del Centro Empresarial Arrecife, al no tener un espacio adecuado
adopten posiciones que afecten su salud. Y ahí todo lo demás que dice tiene que ver con lo que dijo el autor aquí en la cita. En el marco legal también. Ella citó la ley 100 del 93, específicamente en el artículo 208, lo colocó tal cual acá. Llevaba sangría, porque tiene más de 40 palabras. Y aquí hace una pequeña explicación donde dice: la ley 100 da a conocer que las EPS son las encargadas en realizar seguimiento en las enfermedades laborales que presentan los colaboradores del punto de venta Paga Todo. Luego toma otro decreto, lo escribe, y aquí también el decreto indica que se deben establecer programas de medicina preventiva para mejorar la salud de los colaboradores y establecer medidas de mejora en los puestos de trabajo. Entonces, esto es lo que les estoy pidiendo el favor de ajustar en cada uno de sus trabajos en la parte correspondiente a los marcos. La gran mayoría ya tienen listo su marco conceptual, la metodología ya también muchas personas la llevan muy adelantada. Y aquí entonces ya empezamos con el desarrollo del capítulo, que es, ya sabemos, traer el objetivo específico número 1, pegarlo acá, y se va a convertir en el título de nuestro capítulo. Aquí ella inicia diciendo lo siguiente: para determinar las condiciones del puesto de trabajo de los colaboradores del punto Paga Todo, se utilizará la recopilación bibliográfica que ayuda a analizar las características y condiciones de estos. Sirve como herramienta para analizar si los puestos de trabajo cumplen con las condiciones necesarias para realizar las actividades diarias, como espacios, alturas, alcances y herramientas, las cuales contribuyen en la aparición de la fatiga en el trabajador. Hizo una breve introducción al tema del cual hablar en el capítulo. Pues aquí dicen muy claramente que van a hablar de los puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces ella aquí, y además involucró o explicó dentro de su explicación, involucró la herramienta que va a usar, que en este caso para este capítulo de la revisión bibliográfica. ¿Sí? Ya habíamos hablado antes de eso y les decía que les sugeriría que para el desarrollo del capítulo número 1 empleáramos revisión bibliográfica o la observación, que la encuesta y las entrevistas las podemos utilizar para el desarrollo de los otros dos capítulos, pero que en este capítulo número 1 generalmente es el resultado de un proceso de observación o de un proceso de revisión bibliográfica. Bueno, continuamos. Ella siguió hablando, ya toma aquí como un antecedente. El hombre, en su afán de mejorar sus condiciones de vida, busca diseñar tecnológicamente equipos, herramientas, técnicas, entre otras. Algunos de esos diseños no cuentan con estudios previos, afectando su salud y por consiguiente su calidad de vida. Márquez, 2007. Señala que las lesiones al sistema musculoesquelético que ocurren durante el trabajo son muy comunes. Además, indica que los métodos de trabajo, las estaciones de trabajo y el equipo no se adecúan a las capacidades y limitaciones físicas y funcionales del trabajador, que pueden contribuir con el paso del tiempo a causar graves lesiones y enfermedades. Por lo señalado anteriormente, se hace necesario, esto es un conector, muy bien, estos son conectores que ya en una clase pasada también les hablé de los conectores textuales para que los utilicen uniendo ideas, uniendo párrafos dentro del texto. Se hace necesario realizar una investigación exhaustiva sobre los distintos métodos que contribuyan al mejoramiento de los puestos de trabajo en la empresa. Bueno, aquí le coloco unas X porque
para que colocáramos ahí el nombre de la empresa a la cual estamos haciendo la investigación. Luego ella empezó a colocar unas fotos, pero esas fotos nosotros aquí le vamos a colocar el nombre de imágenes. Fíjense que colocó imagen número 1 y el nombre le colocó un nombre a esa foto. Le colocó en este caso condiciones de puesto de trabajo. Ese nombre nosotros se lo podemos dar. Y en la parte de abajo escribimos fuente, coma, y escribimos la palabra elaboración propia 2019. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes estamos haciendo la fotografía o tomamos la fotografía. En la parte siguiente dice que la imagen tomada en el punto de venta, evaluando las condiciones del puesto de trabajo de la colaboradora de Paga Todo en el Centro Empresarial Arrecife, para cuantificar la exposición a repetitividad en miembros superiores, no solo se tiende a mejorar las condiciones de trabajo con el fin de prevenir y evitar efectos negativos y nocivos en la salud física, psíquica y social, sino que parte de un concepto más amplio, el cual propone la mejora de los aspectos que de una u otra forma inciden en el equilibrio de la persona considerada integralmente, o sea, en su totalidad, en el entorno en que le rodea. ¿Qué fue lo que ella hizo acá en este párrafo? Explicó de qué se trata la foto que ella colocó o por qué es importante la información que ella quiso presentar en esta foto y que apoya el tema de la investigación. Imagen número 2. Igual, entonces la marcamos, le colocamos la fuente. Estas son las imágenes de las que les hablaba aquí en esta lista. Mírenlas, entonces, condiciones del puesto de trabajo, fíjense, dice imagen número 1, condiciones del puesto de trabajo, y está en la página número 39. Y así es, corresponde que esa imagen está ubicada en esa página. Que la mala adaptación al computador, ¿en qué página está? Que en la página 40. Sí, sí está. Lo que pasa es que explicando, yo le corrí aquí la información, pero sí está por lo menos sí corresponde. Aquí está la segunda, que estaría en la página 37, la segunda imagen de la mala adaptación al computador. Y así sucesivamente con cada una de las imágenes que usted vaya a colocar. No interesa que en el capítulo usted solamente coloque imágenes, no interesa. Las gráficas las podrá utilizar, no sé, de pronto en el capítulo 2 cuando usted haga la explicación de la encuesta, o una tabla en el capítulo número 3 cuando usted explique algún otro tipo de información, ya depende de cada uno de sus trabajos. Bien, pero lo importante sí es que dentro del desarrollo de cada uno de los capítulos vaya material de apoyo a la parte teórica. ¿Listo? Bueno, acá me dice que ya empezó a hablar del tema como tal de la investigación y entonces ya empezó a tomar los autores. Entonces aquí ya tomó a Márquez, por ejemplo, y Márquez seguramente lo tiene en su marco teórico. Ustedes tienen un marco teórico y tienen un marco legal. Pues esa información que ustedes tienen allá la pueden traer para el desarrollo de cada uno de sus capítulos. Es decir, usted puede encontrar un autor y usted puede determinar si el aporte de ese autor o la teoría que usted colocó se aplica para el desarrollo de este capítulo, el capítulo 1, o va a aplicar para el capítulo 2 o así sucesivamente. Bien, entonces sí es bien importante que dejemos en claro este tipo de información. Bueno,
¿Qué más les tengo que decir? Aportes teóricos, aportes normativos, imágenes o gráficas o ilustraciones, lo que usted quiera colocar acá. Básicamente, si ustedes se pueden, hacemos un alto en el camino y ustedes se dan cuenta, el desarrollo del capítulo número 1, 2 y 3 es básicamente el resultado de la recolección de información, ¿sí? Fue más complicado aún construir los marcos, el teórico, el normativo, el legal, el conceptual y la metodología, que el desarrollo de estos capítulos. Aquí es bien importante que el éxito en el desarrollo de cada uno de los capítulos está en la muy buena utilización o utilización asertiva más bien de cada uno de los instrumentos de recolección de información. Sí, de eso depende. Si usted va a hacer una encuesta, si usted va a hacer una entrevista, tiene que tener una información básica que lo orienten a usted sobre qué es una entrevista y qué es una encuesta. ¿Cuáles son los tipos de pregunta que yo debo de tener en cuenta para redactar la encuesta y cuáles las preguntas que yo puedo tener en cuenta para la entrevista? ¿Sí? Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la encuesta es de tipos de estudio cualitativo, es decir, son descriptivos, argumentativos, mientras que eh, cuando hacemos la encuesta estamos tomando datos porcentuales, es decir, numéricos, estadísticos. Por tal motivo es cuantitativo. ¿Listo? Entonces es importante tener esa información acá. Hay un libro que en la clase pasada se los sugerí, que está aquí en el capítulo número 9. En el capítulo, en la página 160 más bien, nos habla de la población y muestra objeto de estudio. Este es uno de los aspectos que de pronto más les ha generado confusión y me doy cuenta por el desarrollo del trabajo. Dice que la población y la muestra objeto de estudio. Una vez concebida la idea de investigación y luego de tener claridad sobre el problema que se va a investigar, plantear los objetivos que se espera lograr, contar con una justificación para desarrollar el estudio, tener un fundamento teórico, plantear la hipótesis o las preguntas de investigación, definir el tipo y el diseño de la investigación. El otro aspecto para tener en cuenta y definir es la población o muestra con la cual se desarrollará la investigación de interés. En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y qué características deberán tener los sujetos, es decir, personas, organizaciones, situaciones y factores objeto de estudio. Enseguida solo se plantean algunos conceptos muy relevantes para tener en cuenta en esta etapa. El proceso de investigación dice que la persona interesada en profundizar cada tema en particular puede consultar expertos y o material especializado. Entonces, hablamos de la población. Dice que, de acuerdo con Frasica, en 1988, población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. Según Yanni, en el 94, población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre los cuales se desea hacer inferencia.
o bien una unidad de análisis. Las dos anteriores definiciones son igualmente válidas para el propósito del presente libro. Para ello, estos autores, una definición adecuada de la población debe realizarse a partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y el tiempo. Alcance: 5 principales ciudades capitales. Tiempo: del 96 al 2004. Elementos: todas las empresas del sector del cuero y del calzado ubicadas en el territorio nacional. Unidades de muestreo: todas las empresas del sector de cuero y calzado del país. Entonces es importante leer esta definición para que se ubiquen un poquito. Dice que el marco muestral se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde se pueden extraer todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la población y de donde se tomarán los sujetos objeto de estudio. Luego viene la muestra. Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio. Ya que la muestra es ese grupo pequeño, porque seguramente vamos a poner un ejemplo puntual. Vamos a hacer la investigación sobre problemas de movilidad en Bogotá. Es una problemática muy amplia y cuando decimos Bogotá, pues el espectro es muy amplio. Entonces vamos a tomar una muestra y vamos a decir, vamos a analizar el problema de movilidad en la localidad de Chapinero. Si ven que ya aún es más reducido, pero puedo decir, vamos a analizar los problemas de movilidad en la localidad de Chapinero en el paradero de la calle 63, aún siendo más específico. Y ya en la calle 63, esa es mi muestra. Y ahí voy a aplicar en este grupo o lugar, buscaré las personas a las cuales yo voy a utilizar para que por favor me colaboren con la encuesta o con la entrevista. Esa muestra deberá cumplir con unas condiciones. Por ejemplo, que sean personas adultas, hombres. Entonces solamente voy a entrevistar o encuestar, depende de lo que yo haya pensado hacer, a señores mayores de 40 años, o puedo decir a amas de casa, o puedo decir estudiantes universitarios, pues porque es el común más fuerte en este paradero, en esta estación. Entonces esa será mi muestra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo ya tenga mi muestra? Definir la población, identificar el marco muestral, determinar el tamaño de la muestra, elegir un procedimiento de muestreo y seleccionar la muestra. Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño de la muestra, es bien importante decir si son 100 o si son 500 personas y bajo qué perfil, lo que les acabo de decir. O son hombres con los que voy a trabajar, mayores de 30 años, o son amas de casa, o son niños, o son universidades, o cuál es la característica de esa muestra que yo voy a tomar para la investigación. ¿Listo? Aquí está hablando de las variables cuantitativas y cualitativas, que era de lo que estábamos hablando hace un momento. Aquí ya está hablando del tamaño de la muestra y de los métodos de muestreo. Nos dice que hay dos métodos de muestreo. Uno que se llama el probabilístico, y dentro del probabilístico está el aleatorio simple, el muestreo sistemático, el estratificado, el por conglomerados, muestreo de áreas o muestreo polietápico. Y el no probabilístico, que es la muestra por conveniencia, muestreo con fines especiales, muestreo por cuotas y muestreo de juicio. Entonces, nosotros podríamos tomar entre el probabilístico o el no probabilístico, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a lo que usted como investigador pretenda
para saber, para así determinar cuál de estos dos es el que usted va a tomar. Bueno, eso en cuanto al muestreo. Yo les decía que para determinar cuando es un grupo muy amplio de personas, digamos que vamos a tomar los universitarios de la estación de la calle 63, estamos hablando de muchas personas, podríamos poner un tope, podríamos decir que son 500 personas, pero para yo hacer 500 encuestas o 500 entrevistas, pues realmente es una muestra muy amplia. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula que me ayuda a despejar cuál es la cantidad correspondiente eh, para tener un número exacto de las personas que yo tengo que encuestar o entrevistar. Entonces aquí está, dice que se estima el valor de la respectiva desviación estándar mediante la siguiente fórmula. Y aquí está la fórmula y están los valores. Lo que nosotros hacemos es reemplazar y pues esto lo podemos hacer nosotros, ya tenemos experiencia desde de las diferentes clases de matemáticas que hemos visto o estadística. Entonces, para despejar esta fórmula y que nos quede un número exacto de cuántas personas yo tengo que entrevistar o encuestar. Este libro está colgado en la introducción de nuestra clase. Por favor, lo revisan porque la información que está tocando aquí es supremamente interesante y que obviamente está llegando a las necesidades que nosotros en este momento tenemos para nuestro trabajo. Estoy buscando el siguiente capítulo. Capítulo número 9, que nos habla de los instrumentos de recolección de información. Entonces, esos capítulos, perdón, esos instrumentos están explicados acá. Primero inician hablando de qué es medición, luego nos hablan de cuándo los instrumentos deben de tener dos aspectos importantes que son la confiabilidad y la validez de la medición. Dice que toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales, la confiabilidad y la validez. ¿Qué es la confiabilidad? Cuestionario. La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se les examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios o como afirma McDaniel y Gatz 1992, es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible. Es decir, el instrumento arroja medidas congruentes de una medición a las siguientes. Entonces aquí está. ¿Qué es validez? Dice que que un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. Hay diferentes clases de validez y aquí nos hablan de unos factores que afectan la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición. Entre ellos está la improvisación. ¿A qué hace referencia la improvisación? Que usted si dice que va a hacer una entrevista, lo importante es que usted con antelación redacte las preguntas de la entrevista. Aquí también nos dice, más adelante en el libro, nos explica de una manera muy clara qué es una entrevista y las clases de entrevista que hay y las clases de preguntas que yo puedo colocar en las entrevistas, las preguntas de tipo cerrado o de tipo abierto que yo puedo colocar en las entrevistas.
También nos dicen qué es una encuesta, las clases de encuesta y cuáles son esas preguntas que yo puedo redactar para determinar mi encuesta. Entonces, la improvisación consiste en que usted se va a realizar una entrevista porque así lo determinó, pero no pidió el permiso a la empresa, llega al lugar, no lleva las preguntas listas, sino que llega a hacer cualquier pregunta a las personas y no tiene usted en cuenta que son personas que están bajo horario laboral, bajo la mirada de un jefe y que pues usted puede estar llegando a alterar el orden del sitio y el lugar del trabajo. Entonces es importante que si usted va a hacer una encuesta, una entrevista en una empresa, debe de haber pedido con prelación el permiso correspondiente, llevar las preguntas, sean de su encuesta o de la entrevista, ya hechas, organizadas. Si necesita fotocopias, llevarlas en las fotocopias, llevar esferos, porque las personas seguramente no van a tener a mano un esfero, entonces para evitarlos hacer perder el tiempo, entonces usted lleve esferos o lápices de sobra para que puedan dárselos a las personas que le pueden ayudar con la encuesta o con la entrevista. Otro de los factores es la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido válidos en el respectivo contexto. Y es que usted buscó por internet una encuesta, por ejemplo, que hicieron, no sé, en México sobre movilidad y piensa utilizar esos mismos puntos para hacer su encuesta aquí en Bogotá, volviendo al ejemplo que veíamos hace un momento. Pues no es el mismo contexto, no son las mismas características, aunque sí es la misma, puede ser la misma problemática. Entonces no nos serviría porque no está adaptada al contexto real que nosotros estamos dispuestos a investigar. Bien. Otro es que el instrumento resulte inadecuado para las personas a las que se les aplica. Es decir, usted debe de tener en cuenta las personas a las cuales va a entrevistar o va a encuestar, la edad de esas personas, el nivel de escolaridad, si nos damos cuenta si las personas son bachilleres, si las personas tienen grados universitarios o técnicos, si las personas son personas que no han logrado terminar su primaria, su básica secundaria. Entonces, de acuerdo a esas personas, usted tiene que haber diseñado las preguntas de una manera, de un lenguaje sencillo, claro, que no vaya a confundirlos utilizando palabras tan técnicas que puede causar que la persona no entienda lo que usted le quiere decir y resulte no colaborándole con la entrevista o con la encuesta simplemente porque están mal formuladas las preguntas. Otro es el instrumento resulta inadecuado para las personas a las que se les aplica. Es a lo que les estoy mencionando. Dice, muchas veces no utiliza el lenguaje apropiado de acuerdo con la edad, el reconocimiento, la capacidad de respuesta, el nivel ocupacional y educativo y la motivación para responder. Otros factores pueden ser las condiciones en las que se aplica el instrumento, que en la calle usted tuvo que aplicar las encuestas, entonces que por favor lo ubique a un lado donde no vaya a causar de pronto un accidente o la persona se vaya a accidentar, una mesa, un lugar, invítele de pronto no sé, un tinto para que por favor mientras responde la encuesta, pues en la medida de las posibilidades, ¿no? Depende con quién usted vaya a contar para hacer la encuesta o la entrevista. Otro aspecto, las instrucciones son deficientes, es decir, usted no le explica bien a la persona para qué es esa encuesta, qué se pretende con la encuesta o con la entrevista. Y en en el formato que usted le está dando, tampoco están las especificaciones, si hay que marcar con una X, si hay que responder o qué es lo que toca hacer. Entonces, las instrucciones en el documento o en el formato tienen que estar muy bien elaboradas. Y la otra, quienes aplican el instrumento no generan empatía ni conocen el instrumento. Esto quiere decir que las personas que van a hacer la entrevista eh, no tienen como esa eh, educación, ¿sí? Porque a veces nosotros, por más de que estamos en una universidad y estamos estudiando, se nos olvidan los buenos modales y las buenas formas, y es de decir,
buenas tardes, buenas noches, de saludar, de pedir el favor, de dar las gracias, de manejar todo este tipo de normas de respeto para que las personas se sientan cómodas, se sientan respetadas y nos puedan colaborar con el desarrollo de la encuesta o la entrevista. ¿Sí? Entonces, si usted no pide el favor, si usted no es cortés, no es amable, pues seguramente las personas no le van a colaborar porque usted no se está dirigiendo de la manera adecuada. Entonces, es importante manejar esos espacios, esos aspectos. Yo les voy a pedir el favor de que soliciten sus citas para asesorías, por favor al correo docente.maria.rodriguez@germana.edu.co y me hagan llegar las preguntas de las encuestas y las preguntas de las entrevistas para revisarlas, saber que estén bien redactadas, saber que estén dirigidas a las personas correspondientes. Usted debe saber que no es lo mismo hacerle una entrevista al gerente o al administrador de la empresa que a la parte operaria o a un transeúnte en la calle. En el caso de los grafitis, no es lo mismo hacerle una entrevista a un grafitero o a una persona que está haciendo rayones en una pared y que no tiene ningún tipo de formación cultural ni académica sobre qué es un graffiti. Entonces, todo este tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta en el momento de redactar las preguntas de la encuesta y de la entrevista. Entonces, sí es importante que me envíen, por favor, eh, esa información para revisarla. Como les digo, pidan cita al correo que les acabo de mencionar para poderles asesorar en esta parte. Este desarrollo del capítulo número 1, que lo estamos haciendo o por observación, utilizando la herramienta de recolección observación o utilizando la herramienta de revisión bibliográfica, resulta un poco más fácil. Y ya para el desarrollo del capítulo número 2 y del capítulo número 3, sí ya se podrían involucrar otro tipo de herramientas, ya igual determinando lo que usted ya colocó en el capítulo de la metodología. Entonces, es importante que tengan en cuenta que la fecha de entrega del documento es el próximo 12 de octubre, es decir, el próximo sábado, dentro de 8 días, ya estaríamos en nuestra clase, el 11 estaría en nuestra clase ya final para esta entrega, donde espero que se conecten, donde espero que participen en la clase con sus preguntas, con sus aportes y poder desarrollar el documento de la mejor manera. Jessica, ¿alguna pregunta? Hermes, ¿alguna pregunta? No, no tienen preguntas. ¿Clara la información? Entonces no se olviden de consultar este documento, es el libro de metodología que está publicado en el espacio de la introducción a nuestra clase. Dentro de 8 días, entonces, nos volvemos a encontrar por este espacio. Espero su participación para las personas que por alguna razón no pueden interactuar con nosotros en la clase, pero
son muy juiciosos o juiciosas y descargan la grabación. Los espero para que por favor me envíen sus dudas, sus inquietudes, pidan su cita para asesoría, que con mucho gusto estoy dispuesta a ofrecerles este tipo de orientación. Ya han habido varios compañeros que han solicitado sus citas, nos hemos encontrado, hemos revisado el documento, hemos ajustado y la verdad que ha sido muy provechoso este tiempo. Entonces, para aquellas personas que todavía no lo han hecho, estoy pendiente de poderles colaborar en esta parte. Entonces, agradecemos la asistencia en el día de hoy de Hermes Martínez y de Jessica Zavala en la clase del día de hoy. Espero que dentro de sus documentos apliquen lo que se explicó en el día de hoy. Quedo entonces pendiente de su asistencia la próxima semana, 11 de octubre y la entrega del 12 de octubre. Les deseo una feliz noche, que descansen y quedo muy pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, que descansen.